Hola, en este video vamos a aprender a resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando el método gráfico. Es decir, que vamos a encontrar los valores de x y de y utilizando un sistema de ejes cartesianos. Además, al final del video vamos a verificar si los resultados que nosotros encontramos verifican el sistema, es decir, que si lo que hicimos es correcto. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Mi nombre es Rubén y soy profe de matemática. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te voy a decir es cuál es el objetivo de resolver un sistema de ecuaciones. Básicamente es encontrar el valor de x. Acordate que este valor va a valer lo mismo para las dos ecuaciones y los valores de y, que satisfacen ambas ecuaciones al mismo tiempo. Y vos te preguntás, ¿cómo puedo encontrar los valores de x y de y mediante una gráfica? Esa pregunta se responde muy sencillamente. Mira, como hoy te dije, son dos ecuaciones lineales, es decir, que si yo las grafico, van a ser dos rectas. Una ecuación está representada por una recta y la otra ecuación está representada por otra recta. Fíjate que ambas rectas se interceptan en un punto acá. Y fíjate que este punto tiene coordenadas x y tiene coordenadas y. Y esa sería la solución del sistema. En este caso, x valdría 2 e y valdría 3. Y ese es el concepto básico para poder resolver un sistema mediante el método gráfico. Y con el concepto que recién acabamos de ver, vamos a resolver este sistema de ecuaciones para que veas cómo se hace paso a paso. Bien, como recién te dije, tenemos que representar ambas ecuaciones en un sistema de eje cartesiano. Para eso tenemos que graficarla. Existen varios métodos para poder graficar. Uno es mediante una tablita de valores y otro sistema es utilizando la pendiente y la ordenada. Si vos querés graficar el sistema mediante la tabla de valores, te dejo la recomendación en la descripción para que refuerces ese concepto. Pero nosotros vamos a hacerlo utilizando la pendiente y la ordenada al origen, porque es mucho más sencillo y es el método que normalmente se utiliza. Entonces, para poder graficar tu función, tiene que estar expresada de la forma y igual a mx más b. Como podés apreciar, ninguna de las dos ecuaciones está representada de esta manera. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a llamar a la primera ecuación, ecuación 1, y vamos a llamar a la segunda ecuación, ecuación 2. Trabajaremos primeramente con la ecuación 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar esa ecuación, 2x más y igual a 5, y vamos a llevarlo a esta forma. Es decir, que tenemos que despejar siempre el valor de y en ambas ecuaciones. Entonces, si nosotros despejamos el valor de y, pasamos este término que está en este miembro hacia el otro lado. ¿Y cómo va a pasar? Va a pasar restando, porque acordate que si no hay nada, acá hay un signo positivo, ¿sí? Es decir, que esto te va a quedar y igual a 5 menos 2x. Ahora, si querés, lo ordenás para que la x quede por delante, es decir, menos 2x más 5, y ahí ya tenés la primera ecuación despejada. Ahora, vamos a trabajar con la ecuación 2. Copiamos la ecuación x menos y igual a 1 y hacemos lo mismo, tenemos que despejar la variable y. Y acá mucho cuidado porque tenés dos alternativas. Una es pasar que está en este miembro hacia el otro, pero hay mucho cuidado, porque si haces eso, la y te queda negativa. La otra opción es pasar directamente la y que está negativa, pasarla hacia el otro miembro sumando. Eso es lo que voy a hacer yo. Es decir, que te va a quedar 1 más y de este lado la x. ¿Por qué hago eso? Porque acordate que la variable que vos despejás siempre tiene que ser positiva, nunca puede ser negativa, ¿sí? Pasamos ahora este 1 que está de este lado hacia el otro restando porque tiene un signo positivo delante. Es decir que te va a quedar x menos 1 igual a y.
Ahora, si querés, acomodamos para que nos quede de esta manera. Es decir, que te queda y igual a x menos 1. Y ahí tengo la otra ecuación. Es decir, que tengo una ecuación para poder graficar y la otra ecuación para poder también graficar. Vamos a hacer eso, que es el siguiente paso para así encontrar los valores que estamos buscando. Bien, entonces, de la primera ecuación despejada la variable y, nos quedó y igual a menos 2x más 5. Y de la segunda ecuación nos quedó y igual a x menos 1. Te lo hice con colores porque ahora cuando la represento voy a representar cada función con estos colores. Bien, vamos a representar la primera ecuación. Como hoy dijimos, vamos a representarla mediante la pendiente y la ordenada. Acordate, la pendiente es lo que acompaña a la x y la ordenada es la que no tiene x. Bien, entonces lo primero que tenemos que ubicar es el valor de la ordenada, es decir, el valor que no tiene x. ¿En dónde? En el eje y. En este caso es más 5, o sea que lo ubicamos acá, más 5. Bien, ahora vamos a trabajar con la pendiente. Acordate que tenía que estar expresado en forma de fracción, si no hay nada hay un 1. Entonces nos movemos una unidad que tenemos en el denominador para la derecha, es decir, que estamos acá. Y ahora a partir de este punto nos movemos 2 unidades hacia abajo porque es negativa, 1 y 2, es decir, que estamos acá. Unimos el primer punto con el último punto, queda determinada la siguiente recta. Bien, vamos a hacer ahora lo mismo con la otra ecuación. En este caso, nuestra ordenada al origen es menos 1. Entonces la ubicamos sobre el eje y menos 1. Estaríamos ubicados acá. Bien, ahora, lo mismo que hoy. Acordate que tenemos que expresarlo en forma de fracción. Acá tengo un 1 y en el denominador también tengo un 1. Es decir, que me muevo a partir de acá 1 para la derecha y 1 para arriba. Por último, ¿qué hago? 1, el primer punto con el último. Es decir, que la recta queda trazada de la siguiente manera. Ahora, ¿qué habíamos dicho hoy? Que el punto donde se intersectan ambas rectas va a ser la solución de este ejercicio. Es decir, vamos a buscar la coordenada de este punto en x, que sería 2, x igual a 2, y vamos a buscar la coordenada de y, que sería 1. Bien, y esa sería la solución de este sistema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si los valores que encontramos recién satisfacen a ambas ecuaciones. Para así ya nos aseguramos de lo que hicimos es correcto. Antes de verificar este sistema, te quiero comentar que un sistema de ecuaciones lineales también lo podés resolver de manera analítica, es decir, haciendo cuentas, como por ejemplo resolverlo mediante el método de sustitución. Si vos querés repasar o aprender a resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante el método de sustitución, te lo dejo en el recuadrito que aparece al final de este video. Así vas a dominar completamente este tema. Bien, bueno, ahora vamos a la verificación. Lo primero que vamos a hacer, como hoy hicimos, vamos a llamar a la primera ecuación, ecuación 1, y a la segunda ecuación, ecuación 2. Ahora, vamos a explicar básicamente lo que es verificar. Verificar es reemplazar los valores de x y de y en cada una de las ecuaciones. Es decir, vas a reemplazar a x por 2 y vas a reemplazar a y por 1. Y eso te tiene que dar 5. Y después vas a hacer lo mismo en la otra ecuación. Vas a reemplazar a x también por 2 y a y también por 1. Y te tiene que dar 1, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a trabajar primeramente con la ecuación 1. Bien, copiamos esa ecuación, 2x más y nos tiene que dar 5. Reemplazamos, acordate lo que hoy te dije, a x por 2 y en y por 1. Es decir, que esto te va a quedar 2 por 2 más y que vale 1. Resolvemos 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 es igual a 5.
Sí, perfecto. Ya la primera ecuación verifica los resultados que obtuvimos. Vamos ahora a trabajar con la segunda ecuación. Copiamos la ecuación x menos y eso nos tiene que dar 1. Reemplazamos x, la reemplazamos por 2, menos y la reemplazamos por 1. Resolvemos 2 menos 1 es 1. ¿Nos dio 1? Sí, perfecto. Entonces verifica también la segunda ecuación. Por lo tanto, los dos valores que nosotros encontramos, x e y, verifican simultáneamente a ambas ecuaciones. Y ahí resolvimos este sistema mediante el método gráfico. Si este video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta, te invito a que te suscribas al canal y si querés ayudarme más todavía, en la descripción del video tenés los links para poder hacer una donación. Nos vemos en próximos videos. Saludos.